Durante generaciones, millones de personas han recitado el Salmo 23 una y otra vez, convencidas de que lo entienden por completo, pero sin darse cuenta de que han pasado por alto su verdadero poder. El problema no está en las palabras que leen, sino en el secreto que nunca descubrieron. Salmo 23. No fue escrito solo como poesía ni como consuelo emocional, sino como una fórmula antigua para enfrentar el miedo, la ansiedad y las pruebas más extremas. Cuando se afirma Jehová es mi pastor, muchos lo toman como una frase agradable, pero en el contexto bíblico, el pastor era un guerrero armado, dispuesto a enfrentar leones, osos y ladrones para proteger a sus ovejas. Esta comprensión cambia por completo la forma de leer la frase Jehová es mi pastor. No es una emoción ni una súplica, sino una declaración firme de autoridad y confianza. David no hablaba desde una teoría religiosa, sino desde experiencias reales marcadas por la vida y la muerte. Cuando era joven pastor, entendía lo que significaba proteger. En 1 de Samuel, capítulo 17, se relata cómo enfrentó al león y al oso para defender a sus ovejas. Si David luchó así por un rebaño, ¿cuánto más Dios pelea por quienes le pertenecen? Siguiendo esta línea de comprensión profunda, Salmo 23 fue escrito con una estructura hebrea intencional y cuidadosamente diseñada. Cada frase no funciona como un fragmento aislado, sino como parte de un proceso continuo. El Salmo entrena la manera de pensar y responder frente a las dificultades. Avanza enfrentando temores humanos esenciales como la escasez, la inseguridad, la pérdida de identidad, la oscuridad inesperada, la oposición visible y la preocupación por el futuro. El orden guía desde la supervivencia externa hacia la identidad restaurada y el descanso interior. Su meta no es solo consolar emociones, sino reconstruir una confianza total en Dios. La primera declaración del Salmo, el versículo 1, establece con claridad absoluta el fundamento de todo el mensaje. Cuando David afirma, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No está hablando de riqueza material ni de una vida sin problemas. En el hebreo original, no faltar significa no carecer de lo necesario para cumplir el propósito que Dios ha asignado, en capacidad, recursos y en el momento correcto. Esta verdad confronta miedos comunes como la falta de dinero, tiempo, fuerzas o habilidades. Cada vez que aparece la ansiedad, se olvida la identidad de ser guiado y cuidado por el pastor. Jesús confirmó esta enseñanza en Mateo capítulo 6, versículo 26. Recordando que Dios alimenta a las aves del cielo y que el valor del ser humano es mucho mayor, desde esta base de confianza, se revela una dimensión más profunda del cuidado de Dios. El versículo 2 explica que cuando Él hace reposar en pastos verdes y guía a aguas tranquilas, no está describiendo un entorno agradable, sino una seguridad total que calma el interior. Una oveja solo puede acostarse cuando su sistema interno está en paz. Si existe hambre, sed, miedo o conflicto dentro del rebaño, permanece en alerta constante. David afirma que Dios se encarga primero de esas 4 necesidades. Él alimenta antes de la escasez, provee antes de la sed, protege antes del temor y restaura el orden antes de que el conflicto destruya. El verdadero descanso nace del pastoreo fiel, no de circunstancias ideales. Con este descanso interior establecido, el versículo 3 revela una obra aún más profunda. Cuando se afirma que Dios restaura el alma, la idea es volver atrás y recuperar lo que se creía perdido. No se trata solo de sanar emociones, sino de restaurar partes rotas por el cansancio y la caída. Cuando la vida agota y fragmenta, Dios no hace reparaciones temporales, restaura desde la raíz.
Pedro negó a Jesús 3 veces y parecía acabado. En Juan capítulo 21. Jesús lo restauró con amor y no con vergüenza. El fracaso se convirtió en fundamento de propósito. Luego lo guía por caminos justos, no de perfección moral, sino la ruta correcta hacia el destino que Dios determinó. Desde esta restauración interior, el versículo 4 aborda una realidad que nadie puede evitar en la vida. Cuando David dice que aún al caminar por el valle de sombra de muerte no temerá, está reconociendo que todos atraviesan etapas oscuras donde no se ve el futuro. En el hebreo, este valle es profundo y completamente oscuro, y no se limita a la muerte física, sino a crisis, pérdidas y momentos de confusión total. Aquí ocurre un cambio importante. David deja de hablar acerca de Dios y comienza a hablar directamente con Dios, en la oscuridad. Dios ya no es una idea lejana, sino una presencia cercana. Su vara sirve para enfrentar al enemigo y su cayado para rescatar y dirigir. Dios protege y guía al mismo tiempo, como lo hizo con Israel frente al Mar Rojo en Éxodo capítulo 14, en contraste con la oscuridad del valle. El versículo 5 presenta una imagen poderosa de restauración pública. Dios prepara una mesa en presencia de los enemigos, sin quitarlos del entorno. La bendición ocurre en medio de la oposición, y la exaltación no es secreta. Daniel fue preservado y honrado en el foso de los leones. Mientras sus acusadores se convirtieron en testigos, el aceite derramado sobre la cabeza no es decoración, sino sanidad para las heridas causadas por el ataque. Dios sana el daño producido por el conflicto. La copa que rebosa representa una abundancia que no se guarda, sino que fluye para bendecir a otros aún delante de quienes se opusieron. Tras la honra recibida delante de los enemigos, el versículo 6 cierra el Salmo con una declaración de identidad permanente, cuando David dice que el bien y la misericordia lo seguirán todos los días. En hebreo, la idea es perseguir activamente. Como alguien que no se rinde, la gracia de Dios corre más rápido que los errores y alcanza aún en la caída. Luego afirma que habitará en la casa de Jehová por largos días, no como un lugar físico, sino llevando la presencia de Dios a donde vaya. La vida entera se convierte en morada viva, y la identidad queda sellada para siempre, como resultado de esta identidad asegurada. Se entiende que Salmo 23 no es una petición, sino una declaración. David no ruega, proclama la realidad en la que ha decidido creer. Aquí se muestra la diferencia entre una fe pasiva, que solo espera, y una fe activa que habla. Salmo 23 funciona cuando se declara en voz alta. Por eso se invita a leerlo como una afirmación diaria sobre finanzas, relaciones, salud y futuro. La conclusión es clara. No solo se sobrevive, se vive invencible, porque el pastor nunca pierde una batalla.